El mecanicismo es considerado una doctrina filosófica, en la cual la realidad puede explicarse a partir de una causalidad eficiente, es decir, sin ningún fin o propósito. Aquí estuvo implicado René Descartes. Para empezar, comenzaremos a hablar en qué siglo inició y qué es. En el siglo XVII surge una corriente denominada mecanicismo, que estaba en oposición con el vitalismo, ya que planteaba que la vida era algo muy especial, pero no radicalmente distinta a los sistemas no vivos. René Descartes fue un gran defensor de este enfoque. Sostenía que los sistemas vivos funcionaban del mismo modo que una máquina. A estas personas se les llamó mecanicistas y más tarde fasicistas. Ocupó un puesto central en la formación y consolidación de la concepción mecanicista. El proyecto científico de Descartes se caracterizó por albergar dos vías metodológicas. Por un lado, establecer los principios generales de la realidad y por el otro, su preocupación por conocer los diversos fenómenos. Siendo la teoría física de Descartes data de sus primeros trabajos de juventud, El mundo, la dióptrica y el trabajo del hombre, evidencian su espíritu infatigable e inquebrantable para conocer el mundo natural. Descartes, al rechazar la diversidad sustancial y las formas intrínsecas que se le asignaban a los cuerpos, nos proponía una visión de la naturaleza ordenada, la materia de los hilos inmunes de toda alteración y la materia que es susceptible a la transformación y descomposición. De igual manera, Descartes identifica lugar o espacio en el plano cartesiano, que es un plano de materia que opera en la naturaleza y que se forma por las partes constitutivas de los cuerpos y que hace inadmisible la posibilidad más remota del vacío. Y para explicar la diversidad material nos da el siguiente texto, que nos habla sobre las pequeñas partes de los cuerpos terrestres como átomos o partículas invisibles, sino que juzgándolas todas de una misma materia. En los meteoros, Descartes abunda en la descripción de la materia sutil para explicar la diversidad de los fenómenos naturales, por ejemplo, en la distinción que hace entre cuerpos duros y líquidos, y esta se debe a la capacidad de entrelazamiento o cohesión de las partes de estos cuerpos. A diferencia de Aristóteles, Descartes señala que todo cambio se caracteriza por su visibilidad y movimiento. Toda la variación de sus formas depende del movimiento y es donde la naturaleza de los cuerpos y sus estados se constituyen en virtud del movimiento que ejercitan las partes de la materia. Descartes consigue de esta forma afirmar la visión enteramente mecanicista y material del mundo físico, destruyendo las bases sensibles del naturalismo renacentista, organizando y regido por formas sustanciales, fuerzas y principios anímicos. Como conclusión puedo decir que los cuerpos vivos, en tanto los objetos corporales, no son más que una instancia más de la aplicación de la materia, equivalente a lo que Descartes denomina meros mecanismos o máquinas. En esta parte del video vamos a hablar más acerca de lo que es el vitalismo, cómo se compone y cuáles fueron los procesos importantes y cómo se fue dando en todo lo que fue el tiempo de lo que pues conocemos hoy como vitalismo. Sin más demora, vamos al punto. El hombre del siglo XVIII interpreta la filosofía de la vida que se preocupa especialmente por el hombre en sí mismo, concretamente por la individualidad, una visión antropológica existencial, vital, en lo que respecta a la correspondencia de la vida con la filosofía. Desde la perspectiva de Kant, el mundo significa el grado de la esfera de la vida humana, así como el hombre en el mundo será entendido como un jugador en el gran juego de la vida. La filosofía de la vida como tal se desarrolla a partir del concepto vida, tal y como fue tomada en sí mismo por las ciencias del espíritu. De esta forma aparece en Alemania, concretamente hacia finales del siglo XVIII. Busca el origen de la naturaleza, no desde lo exterior, sino desde su interior, su propia naturaleza, la naturaleza humana de las cosas. Hacia finales del siglo XIX, un nuevo movimiento irracionalista, en contra del ideal de la ciencia que se postulaba,
adentró nuevos impulsos y rumbos en la filosofía y las ciencias del espíritu. Nietzsche, desde una filosofía de voluntad de poder fundamentada en voluntad de vivir, en potenciación interior del ser humano y creatividad permanente, de ahí la proyección de la filosofía de la vida desde una posición estética. Las investigaciones de los vitalistas modernos partían de un estudio de los procesos que tenían lugar en los organismos vivos, que no podía explicarse por métodos físicos químicos, sino por una fuerza dominada que podría llamarse entelequia y antropológica del siglo XX, la cual tiene una gran relevancia. Trabajos de científicos, filósofos y biólogos que se enlazan en nuestro siglo XXI. A finales del siglo XX buscan en los orígenes del vitalismo, especialmente en los griegos y de forma interesante en los trabajos vitalistas de Dirch, las raíces no solo biológicas y genéticas de la individualidad y organización del ser en sí mismo, sino además filosóficas. A lo largo del transcurso del siglo XX se estudia individualidad y el desarrollo interior del ser y su potenciación desde la biología, ciencia, medicina, psicología y ética. El interior del ser se estudia en el transcurso del siglo XX y actualmente en el siglo XXI desde la biología y embriología como el desarrollo del ser o del individuo, en definitiva lo que es vida como organización en sí misma del ser. Tienen relevancia los estudios de Lamarck proponiendo la primera teoría científica de la evolución, aunque ya se tiende al dinamismo, la vida interesa como vida, como lo que se vive. Darwin, con su demostración del transformismo con el origen de las especies y trata de proyectar el dinamismo de la vida, aunque de forma insuficiente en las transformaciones, proyectando el principio de la vida en la lucha y fuerza desde la selección natural. El vitalismo de Pasteur en la ciencia se desarrolla en sus propias demostraciones acerca de que es necesario que haya previamente vida para que ésta surja de nuevo. Ahora, en el siglo XXI, la realidad que es la vida humana, resaltando que vivir es precisamente darse cuenta de que se vive, asistir a lo que uno le pasa. El vitalismo nietzscheano presenta sus más fuertes raíces en la vida misma, de tal forma que todo lo que creamos y deseamos se exprese y se comprende en un solo concepto: acción, la vida como voluntad, voluntad de poder. Fabiano Campo, y como conclusión, con el triunfo de las ciencias naturales a partir de la Edad Moderna, muchos autores consideraron que los fenómenos vitales podían ser explicados en términos materiales. El punto de vista mecanicista dominante sugería que podemos entender a los seres vivos a partir de la comprensión de los fenómenos físico-químicos y que la vida no representa un nivel de realidad cualitativamente distinto de la realidad inorgánica.